Muy bien, buenas noches a todos. Gracias al Señor que una vez más tenemos el privilegio de poder conectarnos por este medio y seguir con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a seguir pensando en nuestro tema sobre decisiones y relaciones correctas. Hemos mencionado anteriormente dos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que tuvieron que tomar decisiones en su vida. Y esas decisiones que ellos tomaron fueron decisiones correctas. Cumplir y hacer la voluntad del Señor. Vamos ahora para considerar un tercer ejemplo de decisiones correctas. Y es el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre de Dios cuya historia la encontramos en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos nos habla mucho de la trayectoria de este personaje y también las epístolas. Es uno de los hombres más usados por el Señor en el Nuevo Testamento y nos ha dejado tantas enseñanzas para la vida práctica personal y también para la vida colectiva como iglesia. Entonces, Pablo es un ejemplo de alguien que toma decisiones correctas. Y creo que uno de los pasajes que más se acercan a este pensamiento es Filipenses capítulo 3, vamos a leer versos 1 al 14. Es tremendamente importante lo que Pablo menciona aquí, pues nos manifiesta lo que realmente él había alcanzado en la vida como humano, pero también el lugar en el cual puso estas cosas una vez que hubo un cambio en su vida. Vamos a comenzar la lectura, Filipenses capítulo 3, versos 1 al 14. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nos espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás la lectura y que nuestras vidas puedan ser bendecidas con la exposición de la palabra de Dios. Es importante ver cómo aquí Pablo resalta, en primer lugar, gran parte de lo que él había podido alcanzar humanamente hablando. Y es importante ver el nivel o el extremo al cual él llega una vez que descubre que todas esas cosas que él había logrado, pues eran cosas temporales. Ahora él tiene que tomar decisiones en su vida. Y tenemos que entender que cuando Pablo era un hombre joven probablemente, sin duda, había logrado un alto nivel en lo que era la justicia propia. Y es importante ver que ese alto nivel que él había logrado era viéndose a sí mismo como hombre, como alguien preparado para poder hacerle frente así a la vida de una manera diferente, pero viendo también al mundo y viendo también la carne. Normalmente cada uno de nosotros que piensa y procura, le gusta alcanzar el nivel más alto posible. A veces se procura eso profesionalmente o académicamente o comercialmente o en cualquier aspecto de la vida. Nos gusta lograr algo de alto nivel y no es malo intentar lograr lo mejor posible que podamos. Viéndonos a nosotros mismos, viendo el mundo competitivo, cuando esa es la única razón por la cual nosotros vivimos y para lo cual nosotros vivimos. Y eso es lo que Pablo está tratando de enfocarnos. Usted puede, por ejemplo, dedicar todas sus capacidades, habilidades, oportunidades para prepararse en aspectos materiales que van a ser útiles, van a ser beneficiosos para sus logros materiales, pero nunca debemos olvidar que esas son cosas temporales, son cosas de aquí nada más. Entonces podemos muchas veces embelezarnos solamente en la cuestión material, en el aspecto social, de relación y todo lo demás, y muchas veces desconectarnos del verdadero sentido de la vida. Pablo, cuando llegó al Señor, todo fue diferente, hizo un cambio en su vida. Y como vamos a verlo después, una de las primeras cosas que él hace después de entregar su vida es también entregar su voluntad, como lo veremos después. Estos logros de los cuales el apóstol Pablo habla, especialmente en los versículos 4 a 6, son logros que incluían 7 aspectos diferentes en su vida. Dice circuncidado, bueno, el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. O sea, él se considera en esos aspectos de la vida como alguien casi insuperable o inalcanzable según todo lo que él había alcanzado. Y luego dice circuncidado al 8º día. Entonces vemos que ahí, en esos logros que tenemos, incluía 7 aspectos diferentes. En su nacimiento, por ejemplo, en el legado que él había logrado en la vida, era casi inalcanzable. No había, parece, quien se le pudiese. Es importante ver que Pablo dice, bueno, si hay alguien que tiene de qué gloriarse en la carne o en este tipo de logros, quiero que sepa que yo también tengo y quizá tenga más. Y él comienza entonces a destacar esos aspectos.
Y luego habla también en su condición social, cómo él había logrado alcanzar ese nivel. Habla también en relación a su moralidad, un hombre moralmente intachable. Y era parte de los logros que él había alcanzado durante su vida. En su fidelidad y conocimiento también. En otra ocasión él habla también que siendo incrédulo, allí mostró su fidelidad y Dios sabía que en su ignorancia, aún humanamente hablando, portarse fielmente. El conocimiento que él tenía era un conocimiento muy avanzado, ya que había tenido la oportunidad de estar ante buenos o grandes maestros de su época. Destacando eso, dice él que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros que existían en su momento, al cual no todos los hebreos tenían acceso. Se dice que había que hacer una clasificación muy exhaustiva para que algunos tuviesen la oportunidad de escuchar las enseñanzas de este maestro Gamaliel. Entonces, él tenía muy avanzados conocimientos en relación a su carrera, pero también él destaca y en su celo religioso por la iglesia. Esos aspectos se ven reflejados del verso 5 al versículo 6. Circuncidado, dice, al 8º día. Cuando usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios había ordenado que todo hebreo varón fuese circuncidado al 8º día. O sea, ni antes ni después, para mostrar que él estaba cumpliendo la ley al pie de la letra, humanamente hablando. O sea, sus padres también eran padres celosos de la ley. Y luego dice él del linaje de Israel, o sea, no de cualquier descendencia, sino de una descendencia exclusiva, de la tribu de Benjamín, una de las tribus que en los cuales el resto de tribus de Israel fallaron. Pero luego dice hebreo de hebreos, o sea, originalmente, genéticamente, sin ningún tipo de mezcla, ese era hebreo de hebreos, o sea, alguien puro de una casta especial. Y en cuanto a la ley, dice fariseo. Los fariseos se caracterizaron por ser los más que podía desarrollarse en la nación de Israel. Entonces, por eso él hace hincapié en ese tipo de cosas. Y en cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. Él demostró, aunque lo hizo en ignorancia, pero él demostró muy grande celo por el judaísmo, por su religión, al grado tal que estuvo dispuesto a perseguir a la iglesia. Y luego finalmente dice él, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces, hasta este momento, a estas alturas, Pablo aquí tiene un dechado en cuanto a todo su comportamiento y su vida y su actividad irreprensible. Y él vivió de esa manera. Él estaba también orgulloso. Ahora, cuando él pone todos estos logros y aspectos y los compara con el otro lado de la moneda, que es lo que el Señor da y lo que uno puede alcanzar y hacer para el Señor todos estos logros, entonces Pablo los toma como sin valor, sin importancia, sin sentido, por amor a el conocimiento de Cristo.
Entonces era un hombre que desde joven tenía que tomar decisiones con la opción de que esas decisiones podrían ser correctas o incorrectas. De hecho, que en la vida joven y aún estando sin Cristo, Pablo tomó decisiones en su ignorancia equivocadas. Pero una vez que el Señor, por su gracia, lo saca del estado de ignorancia y lo rescata, lo alcanza y lo convierte en una nueva persona, entonces todo cambia. Aunque él había nacido en una familia privilegiada, una familia religiosa, probablemente también una familia con riqueza material, por lo cual pudieron darle a él la educación que tenía. Solamente personas con estas cualidades o familias con estas cualidades podían darle y de tan alto nivel como la preparación que Pablo tenía. Y por esa razón la mayoría de comentaristas consideran que Pablo tenía que venir de una familia con esas cualidades. Una familia muy religiosa, pero a la vez también con capacidad económica para poderle dar a sus hijos una buena educación. Evidentemente, su educación entonces por esa particular como en el aspecto religioso. A estas alturas de la vida, Pablo se encuentra entonces académicamente, religiosamente y moralmente realizado. Él se sentía de esa manera, en ese estado y en esa condición. Sin embargo, cuando se convierte a Cristo, todo eso cambió completamente. Si bien es cierto, en la vida con mayor razón con esta nueva vida que produjo un cambio total y completo en él, entonces todo tenía que cambiar. Este hombre muy religioso, muy preparado, muy apegado a la ley, muy celoso, muy todo lo que él había alcanzado. Ahora rendido a los pies de Cristo, él tiene un cambio. Y no era emocionales, era un cambio producto de la obra de Dios en su vida. Vamos a Hechos, el capítulo 9, versos 1 al 6. Es un pasaje que todos sin duda conocemos. Allí encontramos este cambio que Dios hace en la vida de Pablo. Dice así, capítulo 9, versos 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay aquí en este pasaje dos preguntas importantes. La primera, dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Aunque Pablo era un fiel y realmente al Señor, no sabía qué era lo que estaba sucediendo y por eso hace la pregunta: ¿quién eres, Señor?
Y luego el Señor le da la respuesta a esa pregunta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No hay dudas que la respuesta de esta pregunta para Pablo produjo en ese momento un gran estremecimiento en todo su intelecto, en todas sus emociones, al darse cuenta que si hasta ese momento él había estado supuestamente, según él, sirviendo sinceramente a Dios, ahora se da cuenta que lo que ha estado haciendo es atacando a Dios, atacando al Señor al perseguir a sus hijos. Y ahí se da el cambio como resultado de la respuesta del Señor a esta pregunta de Pablo. Una vez que Pablo se da cuenta que es el Señor directamente tratando con él, ya rendido a los pies del Señor, ahora hace la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y quiero que piense un poco. Un gran cambio. Ya todo lo que Pablo había alcanzado humanamente hablando empieza a ponerse a un lado en su vida. Porque ahora él está dispuesto a conocer algo nuevo, a hacer la voluntad de otro. ¿Qué quieres que yo haga? Su voluntad entonces a partir de ese momento ya más claramente en Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20, en donde Pablo mismo dice que él ya no vive. Claro está que en el momento de su conversión Pablo no podía tener todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero en el trayecto del crecimiento de su vida espiritual, Pablo llega a esa conclusión que se complementa, por así decirlo, cuando él ya va madurando poco a poco en la vida cristiana. Se da cuenta entonces que su voluntad a partir de ese momento debe estar en manos de otro. Y es lo que vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la clase de vida que Pablo decidió vivir. Una vida de compromiso. Desde el momento de su conversión, Pablo no fue un creyente, por así decirlo, normal, común y corriente, uno más de los del grupo de la iglesia. No, él decidió y tomó la vida cristiana y tomó el cristianismo y tomó la obra de Dios por lo serio. Él nunca jugó al cristianismo, ni a la fe, ni al ministerio. Desde el momento de su conversión, cuando él le pone su voluntad y la pone bajo el Señor, de allí en adelante, la razón de su vida descansaba en lo que Dios quería que él hiciera. Entonces él obtuvo la opción de mirar hacia arriba, de extenderse hacia una nueva meta. Pablo se da cuenta que había algo nuevo que nunca antes él había podido encontrar o conocer. No se lo manifestaron las ciencias que él había estudiado. Esta dimensión era una dimensión completamente diferente, porque era la obra de Dios realizada en la vida del creyente. Ahora la visión de Pablo no es una grandeza en el mundo de su momento. Nada de eso. Ahora Pablo está viendo la vida humana de otra manera, de otra forma.
y ahora encuentra la razón por la cual y para la cual él debería de vivir. Amados hermanos, todos nosotros los creyentes debemos procurar ver hacia arriba, ver hacia la eternidad, extendernos hacia una nueva meta espiritual, algo que tenga valor eterno. Tenemos que recordar que lo eterno está por encima de lo temporal y que si bien es cierto, lo temporal es solamente un medio a través del cual nosotros podemos tener la manutención, pero nunca como creyentes verdaderos debemos olvidar que la razón de la existencia nuestra y de nuestra vida debe ser el Señor y que debemos estar dispuestos a tomar decisiones en respuesta al llamado que Dios hace personalmente a cada uno de nosotros. Por esa razón es importante saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida personalmente, para su vida personal. Quizá usted sea un adolescente o una adolescente o alguien bastante joven que todavía no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero que está de repente esperando conocer qué es lo que Dios quiere que usted haga, esperando conocer en qué área o aspecto de la vida y de la obra el Señor va a usarle. Comience poniendo su voluntad, sus metas, sus propósitos y sus planes bajo la dirección del Señor. Pablo le hizo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y espere del Señor la respuesta. Él va a encargarse de ir acomodando poco a poco todas las piezas del rompecabezas de una decisión que a usted le gustaría tomar, pero que no está seguro si eso es lo que debe de hacer. Ahora es importante saber que en el caso de Pablo, él tomó en cuenta dos elementos importantes para decidir correctamente. Nosotros normalmente cuando estamos frente a una decisión, hay elementos que nos ayudan a decidir. Y es importante no ignorar esos elementos. Por ejemplo, en la vida práctica, si usted va a estudiar una carrera y no sabe todavía qué estudiar, y vamos a hablar de eso más adelante, pero usted tiene que tomar una decisión. No se va a dormir en la vida 2, 4, 6 años esperando qué decidir de ninguna forma. Tiene que tomar una decisión y hay elementos que no debe ignorar, sino que más bien deben ser tomados en cuenta para que en base a ellos decida. Por ejemplo, si no sabe todavía qué carrera sacar en la universidad, tiene que tomar en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, su inclinación natural hacia algo, su aptitud hacia algo, alguna profesión, algún oficio, pero es algo hacia lo cual usted se siente naturalmente llamado o inclinado para hacer algo que le gusta. Profesión y ocupación deben de ir de la mano, aunque no son exactamente lo mismo. La profesión debe ser en base a la ocupación, a la habilidad natural que usted ya tiene y que naturalmente Dios puso en su vida. Es parte de su constitución biológica. Dios lo puso allí. Entonces tiene que haber una inclinación hacia determinada actividad en la vida. Su profesión debe estar en línea con esa inclinación. O sea, usted si va a ser médico debe serlo por vocación, no solo por título o por profesión. Si va a ser maestro debe serlo por vocación. O sea, naturalmente tiene todas
las habilidades necesarias para desenvolverse como maestro. Entonces debe estudiar en esa línea. Algunos son médicos también por hambre o por dinero. Y cuando es así, entonces no nos sentimos realizados en la vida. Otra cosa a tomar en cuenta en este aspecto es su capacidad intelectual. Si tiene suficiente coeficiente de inteligencia que le ayude a usted para sacar determinada profesión. También debe tomar en cuenta las posibilidades en el aspecto material que tiene para determinada profesión. En el caso de Pablo, pues Pablo, cuando la gracia del Señor lo alcanza, él ya está profesionalmente realizado. Pero ahora tiene que tomar una decisión importante. Ya no en qué va a estudiar ni algo por el estilo, sino en qué va a hacer de su vida. Y los dos elementos que él toma en cuenta son estos: valorar para decidir, o sea, ver importancia que tiene lo que él va a hacer. Y el segundo elemento es decidir por lo más valioso. Estos son los dos elementos que consideramos que Pablo tomó en cuenta para decidir correctamente. Valore lo que tiene delante de usted y decida en base a eso. Y decida por aquello que es más valioso. Y veamos las implicaciones de estos dos elementos que Pablo tomó en cuenta para su decisión. Y el primero de ellos es valorar para decidir. Recordemos que Pablo está ya en un nivel en donde académicamente está realizado. Sin embargo, Pablo tiene que valorar todo lo que él podía lograr si él vive la vida desconectado de la voluntad de Dios o si él vive la vida conectado con la voluntad de Dios. Entonces él puso todas las cosas de importancia, por así decirlo, en una balanza. De esa manera, entonces, él se daría cuenta o sabía si estas cosas que él pone en la balanza le ayudarían a conocer mejor a Cristo o no. Y esto es importante, amados hermanos. ¿Qué cosa para nosotros los creyentes es de suma importancia valorarla para ver si realmente esto a lo cual quiero dedicar mi vida me va a ayudar para poder conocer mejor al Señor, o va a ser lo opuesto, va a llevarme a ignorar más del Señor y a no ser el tipo de bendición. Pablo tenía mucho de qué gloriarse en la carne, mucho de qué gloriarse, como ya lo vimos. Sin embargo, llega el momento cuando Pablo está valorando esta situación en donde se da cuenta que todas esas cosas que él tenía y que él hace mención de ellas no le servían para las cosas que tienen valor eterno. O sea, sus 7 logros, por lo menos, que él había alcanzado, al valorarlo, se da cuenta ahora que no tenían valor eterno. Podían tener valor intelectual, valor académico, social, religioso, de cualquier otra índole, pero no tenían valor eterno. Entonces, teniendo mucho de qué gloriarse en cuanto a conocimiento y en cuanto a celo, él se da cuenta que estaba equivocado. Cuando nosotros no valoramos antes de decidir, podemos a veces pensar o creer que nuestra decisión es correcta. Amados hermanos, nunca deberíamos tomar decisiones serias en la vida mientras no tengamos la seguridad de el sí de parte del Señor. Tenemos que ir a Él y pedir a Él que nos ayude a valorar
nosotros queremos para ver si estamos equivocados o no. Y la forma como el Señor va a mostrarnos es a través de su palabra, a través de ayuda de otros hermanos, por medio de la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Ahora, ¿qué sucede? Cuando descubrimos que los logros humanos solo sirven para aquí en la tierra, son temporales, entonces debemos pensar seriamente en la eternidad. ¿Qué tendremos nosotros después de la muerte? ¿Qué logros nosotros podemos o hemos alcanzado, nos gustaría alcanzar mientras vivimos aquí? No debemos olvidar, amados, el tiempo de vida aquí en la tierra es un tiempo probatorio y también es un tiempo preparatorio para lo que nosotros vamos a tener para la eternidad. Por esa razón es importante que al descubrir que hay alguna actividad que no nos sirve nada más que para el tiempo aquí, debo pensar en serio en la eternidad. ¿Qué tenemos? ¿Y qué estamos haciendo hoy mientras vivimos que contaremos con ello para la eternidad? Es importante pensar en ello. Y el segundo elemento que Pablo tomó en cuenta fue decidir por lo más valioso. Esto es lo más importante. Pablo llega el momento en el cual descubre, pone en un lado de la balanza todos sus logros humanamente alcanzados y en el otro lado todo lo que podía encontrar en la persona de Cristo. Y es ahí cuando Pablo llega a esa conclusión. Se dio cuenta de que lo que realmente era de gran valor para él y se dio cuenta también del por qué esas cosas eran de gran valor. Y en primer lugar se dio cuenta de ello porque Cristo llegó a ser la única fuente de la confianza y esperanza para su vida. Es interesante ver este cambio. Pablo antes tenía confianza en sus logros y él podía exhibir sus logros y podía de repente retar a cualquier otro con sus logros y quizá pero muy pocos podrían tratar de igualarse con él. Pero ahora cuando es alcanzado por la gracia de Dios está frente a una nueva vida. Y ahora ya su confianza, su esperanza y su fuerte no es lo que ha alcanzado académicamente, sino que ahora es una persona. Y esa persona es Cristo. Él llegó a ser la única fuente de confianza y de esperanza en la vida de Pablo. Pero también en segundo lugar porque estaba convencido de que tenía que renunciar a una cosa para lograr la otra. El renunciar a veces a esperanza, sueños, propósitos temporales o materiales por algo que tiene valor eterno es muchas veces un sacrificio. Y a veces estamos ahí tambaleándonos un poco en si debo de hacerlo o no debo de hacerlo. No, Señor Jesucristo. Tenemos entonces que renunciar a lo temporal y a lo material como cosa de importancia número uno para poder lograr así aquello que tiene valor eterno. Entonces Pablo se dio cuenta de que solamente renunciando podría palpar el significado de lo que implicaba sufrir y morir por la persona de Cristo. Y es interesante ver la manera como Pablo describe esto en el versículo 7 al 10. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, capítulo 3, versos 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Todas las cosas del verso 4, 5 y 6 eran la gran. Y todas esas cosas, dice Pablo, eran para mi ganancia. Pero ahora, puestas esas cosas en la balanza con lo que había que lograr y alcanzar en Cristo, en la vida, entonces dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, para Pablo, todos los logros que había alcanzado en la vida anterior eran sin importancia en comparación con todo lo que podía lograr alcanzar en relación a la persona de Cristo. Verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál era el propósito, la meta máxima que Pablo tenía? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese gran anhelo de Pablo de parecerse tanto al Señor le llevó a tomar esa gran decisión. Y la gran decisión de Pablo fue precisamente llegar a ser semejante a Cristo. Y para ello era necesario hacer la voluntad de Cristo. Por esa razón, en el capítulo 9, verso 6 de Hechos, Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor comenzó a partir de ese momento a mostrarle qué era lo que él quería que hiciera. Y veamos 6 cosas por las cuales Pablo se veía motivado a vivir la vida cristiana que él vivió. Y es importante, hermanos amados, que entendamos que cuando el Señor en su gracia nos llama para desarrollar una labor y vivir nuestra vida para la gloria de Él, hay razones de suma importancia por las cuales nosotros debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Sabe que la vida de Pablo se desarrolló en base a la voluntad del Señor, no en base a su voluntad. Pablo siempre, si usted estudia la vida de él, se va a dar cuenta que Pablo siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Siempre buscó conocer la voluntad de Dios. Desde el momento de su encuentro y su conversión, Pablo entonces está buscando hacer en su vida lo que a Dios le agradaba. Y por esa razón entonces él buscaba negarse a sí mismo. Vivió una vida de negación en obediencia al consejo y el mandato que el Señor dio, que encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el verso 23. Dice así, Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, note bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es precisamente lo que Pablo decidió hacer. Negarse a sí mismo y vivir para otro cada día. Cada día. No es cuestión de una semana o un mes o un año. Es una norma de vida del creyente, negarse a sí mismo. Pero también por eso buscaba crucificar su viejo hombre, o sea, en pro de acuerdo a la voluntad de Dios y de reflejar a Dios a través de su vida, buscaba crucificar el viejo hombre, como lo menciona él mismo en Romanos, el capítulo 6 y el verso 6. Romanos
capítulo 6, verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la razón por la cual Pablo vivió una vida de victoria en todos los aspectos. Él estaba siempre buscando crucificar su viejo hombre para no vivir una vida pecaminosa. Y es exactamente lo que nosotros debemos de hacer diariamente. Pero también por eso buscaba considerarse a sí mismo muerto al pecado y vivo para Dios. Y lo menciona en capítulo 6 de Romanos y el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. No podemos manifestar la vida de Dios si estamos nosotros en una conducta pecaminosa, en una vida pecaminosa. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí en Romanos. Y esta es una acción, una decisión diaria, constante. Por esa razón es importante, amados hermanos, que cada día que Dios en su gracia nos concede amanecer con vida, podamos nosotros estar dispuestos a vivir para Él, no para el pecado. No debemos estar abiertos, tener la opción o la posibilidad de una desobediencia de ninguna manera. Vivamos para Dios. Pero en cuarto lugar, Pablo también por eso buscaba morir a diario. En el capítulo 8, verso 36, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y en Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 31, el apóstol Pablo también nos dice de la siguiente manera. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso sucedía en la vida de Pablo. Y hermanos, estamos viviendo en una época en la que necesitamos quizá no morir cada día, sino cada minuto, cada hora de nuestra vida, considerarnos y actuar como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero también por eso Pablo buscaba manifestar la vida de Cristo en la vida de él. Uno de los grandes retos, amado hermano, joven, señorita, soltero, soltera o casado o familia, una de las grandes cosas que diariamente nosotros somos llamados a hacer es manifestar la vida de Cristo en la vida nuestra. Eso implica vivir como Cristo vivió, actuar como Cristo actuó, hablar como Cristo habló y pensar como Él pensó. Todo verdadero creyente tiene en Cristo Jesús la posibilidad de vivir esta clase de vida. Pablo nos lo enseña en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 11. Segunda Corintios, capítulo 4, verso 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, o sea, en nuestro cuerpo. Su cuerpo y mi cuerpo deben ser todos los días de nuestra vida vehículos o medios a través de los cuales la vida de Cristo
es claramente manifestada en nosotros. Y para ello tenemos que tomar la decisión que Pablo tomó. Rendir su voluntad a la voluntad de otro. Usted y yo necesitamos, para tener la victoria diaria, rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Por esa razón, cada día que amanecemos con bien, preguntémosle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no vivamos la vida solamente de forma rutinaria. Pero también por eso el apóstol Pablo buscaba ser crucificado. Lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta decisión que Pablo tomó de dejar a un lado, de restarle valor e importancia a todos los logros materiales que había alcanzado, a fin de consagrar todo su potencial al Señor, es un ejemplo que nosotros debemos seguir en él. En Corintios, o ser imitadores de mí. Y la vida de él y todo su desenvolvimiento es un reto para usted, es un reto para mí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar ese reto? Ojalá que sí. Quiera el Señor que la vida nuestra sea una vida para la gloria de Dios, para la bendición del pueblo de Dios y un medio a través del cual la vida de Cristo sea manifestada a un mundo que no le conoce. Seamos cristianos no de nombre, no nominales solamente, sino de verdad, que podamos manifestar y reflejar el carácter práctico de la persona de Cristo. Decidamos correctamente en nuestra vida para la gloria de Dios y la bendición que Él puede darnos como resultado de aprender a decidir correctamente. Nuestro tiempo ha terminado. Muchísimas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.